If your small business is booming, you might say, Cha-ching! but you should say, Like a good neighbor, State Farm is there. and we'll help your growing business. Like a good neighbor, State Farm is there. Hay muchas cosas en la vida que deberían estar garantizadas, pero no lo están. Como cuando alguien te dice, ahorita voy, que realmente sea ahorita. También debería de estar garantizado que cuando tu suegra viene de visita, solo se quede unos días en tu casa y no para siempre. O que el bote de yogurt de verdad tenga yogurt y no sobras. Ojalá todo en la vida estuviera garantizado como AT&T. AT&T presenta la garantía AT&T. Conectividad con la que puedes contar, las ofertas que quieres y el servicio que mereces. O harán lo correcto. Esa es la garantía AT&T. Visita att.com/garantía para conocer más. AT&T. Conectar lo cambia todo. Aplican términos y condiciones. Visita att.com/garantía para más detalles. Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death, and destruction. A la internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a otro vuelo del globo y hoy nos vamos a ir hasta la estratosfera y quizás un poquito más allá en busca de resolver un misterio. ¿Qué le sucede a Trump? ¿Qué es lo que sucede con Trump y su política exterior que a una semana de haber asumido se ha peleado con medio mundo? ¿Esto nos indica que los próximos 4 años vamos a andar pendientes de las noticias para saber en dónde va a aparecer el nuevo conflicto? Hoy vamos a intentar explicarte qué es lo que está pasando con datos. No vamos a darte tanta opinión, te vamos a dar datos. Comenzó la presidencia Trump con la confirmación de un arancel del 25% a sus 2 vecinos, México y Canadá. Esto se supone que va a empezar a regir el 1 de febrero, aunque aún no está firmada la orden. Ya de por sí implica un posicionamiento muy fuerte de Donald Trump porque estamos hablando no solamente de sus 2 vecinos, sino de sus 2 principales socios comerciales. Y esto ya implica un cambio profundo porque no sé si ustedes recuerdan que durante la campaña electoral, más allá de esta mención, había una regla estratégica crucial y era que Estados Unidos se iba a retirar de la mayor parte de los conflictos, particularmente del de Ucrania, que iba a buscar la paz en Medio Oriente para concentrarse en quien consideraba su principal adversario en el futuro, que es China. Trump mencionó muchas veces más la palabra China que México y Canadá. Y ya ahí tenemos un indicio, porque en esta primera semana de gobierno Trump no ha tomado ninguna, repito, absolutamente ninguna medida contra China. Y esto ya es otro indicio porque los datos nos dicen lo siguiente. El 90% de los precursores que importan tanto los cárteles mexicanos como los fabricantes canadienses de fentanilo que luego van a los Estados Unidos, en donde ya provocaron 300.000 muertes, proviene de China. Es decir, es imposible controlar la crisis del fentanilo que atraviesa Estados Unidos castigando solamente a Canadá y a México sin ir a la raíz profunda del problema. La otra cuestión es la migración ilegal. Y te voy a dar un dato que, por estas cuestiones de que todo el mundo anda enamorado de los discursos pero no de los datos, pasó por alto. La inmigración ilegal. Quizás si te digo que es una exageración atacar a Canadá en la misma medida que México, vos me vas a decir ¿por qué? Te voy a dar un dato. En la mayor parte del 2024, entre enero y octubre, es decir, en los primeros 10 meses del año 2024, ¿saben cuántos cruces ilegales hubo desde Canadá? Antes de contestar, te voy a contar. Solamente en octubre, desde México hubo 56.000. En los primeros 10 meses, desde Canadá, hubo 21.000. Es decir, Canadá no es parte del problema de la migración, o por lo menos en la misma medida que México, pero a ambos se les impone un arancel del 25%. Y esto es un suicidio también para la economía norteamericana, porque no sé si sabés que
Estados Unidos importa desde estos dos países el 63% del petróleo que consume, el 11% desde México y el resto desde Canadá, con lo cual esto va a ir directamente a los precios del combustible dentro de los Estados Unidos. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿enloqueció Trump? Si estos preparativos son para ir contra China, debería acumular aliados, porque China es claramente un adversario potente, tiene unas enormes fuerzas armadas, tiene una cantidad inmensa de soldados. Y sin embargo no hizo otra cosa que pelearse con los aliados. ¿Recuerdan ustedes lo que está proponiendo respecto a Canadá, que es la anexión, que es nombrarlo como Estado 51? Esta anexión que está proponiendo va acompañada con una ofensiva personal contra el primer ministro Trudeau de parte de Trump. Y esto no es sumar aliados, esto es alejarlos, porque ahora Canadá siente un riesgo real sobre su territorio por parte de su vecino, que es el país más poderoso del mundo. Y ahora amenaza con cortarle toda la energía en caso de que imponga un arancel del 25%. Eso es una guerra comercial. Y además está peleando con otro socio, que es Dinamarca. Dinamarca es quien hoy posee el territorio de Groenlandia. Hasta que se independice es Dinamarca. Y aunque sus pobladores ya le dijeron que no les interesa la oferta de compra de Trump, y Dinamarca le dijo que no le interesa participar en un proceso de venta, y los propios groenlandeses le dicen que están más interesados en ser independientes que en ser parte de Estados Unidos. Aún así, Trump sigue insistiendo en que Groenlandia le interesa y es una cuestión de seguridad. Entonces está planteando un resquebrajamiento de las alianzas con Occidente. Y ahora nos enteramos que Francia le ofreció a Dinamarca colocar tropas francesas en Groenlandia en defensa de cualquier intento que haga Estados Unidos para apropiarse de la isla. Quizás no somos conscientes de lo que estamos hablando. No sé si ustedes recuerdan que alguna vez les hablé de este eje que están formando Rusia, China e Irán. Ese eje se está fortaleciendo con Bielorrusia, Corea del Norte, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y mientras tanto Trump está dinamitando desde adentro toda la estructura de la Alianza Occidental y se sigue peleando porque además ahora, y ya saliendo de los aliados de la OTAN, recordemos lo del Canal de Panamá. Está amenazando a un país soberano con tomar territorio que es suyo desde los pactos Torrijos-Carter, de tomarlo por la fuerza militar como hizo en aquel momento cuando invadió Panamá. Recuerdan, hubo 40.000 muertos. Y ahora se le suma otro aliado más, Taiwán. A Taiwán lo está amenazando en este momento con imponerle un arancel del 100%, es decir, duplicar el valor de cada elemento que le vende Taiwán a Estados Unidos, particularmente con los microchips. Taiwán controla el 68% del mercado mundial de microchips. ¿Y la amenaza cuál es? Si vos no mudás tus operaciones de fabricación de microchips a los Estados Unidos, al igual que tus operaciones de industria farmacéutica, que también es muy fuerte la venta taiwanesa en ese rubro a Estados Unidos, si vos no lo hacés, yo te voy a imponer un arancel que va a duplicar el valor de lo que vos me vendés. Recordemos que Taiwán está amenazada por China. De nuevo surge China, que sigue saliendo indemne. Y ya que hablamos de China, recordemos que en el año 2020 Trump prometió cerrar TikTok. Y dijo por qué. Porque era un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos y porque además recopilaba datos sobre los consumidores, los usuarios en ese país. Y sin embargo, incluso antes de asumir, levantó la prohibición ordenada por la Corte Suprema de Justicia, aún a pesar de los riesgos para la seguridad. ¿Y saben qué? No solamente los levantó, sino que le ofreció a China asociarse a través de algún empresario norteamericano si le cedían el 50%. Entonces, ese mismo control, ese mismo riesgo, sería a través de un socio, se asociarían al riesgo. Y tampoco pidió la misma reciprocidad que le pide a los socios occidentales. Porque, por ejemplo, cuando le pide a Europa que le compre más gas es porque tiene déficit. Pero en el caso de TikTok, te voy a contar un dato. Si es tan buen negociador Trump, ¿por qué no le pidió reciprocidad también a Xi Jinping? Es decir, yo te dejo tu aplicación y los 170 millones de usuarios, pero vos levantame la prohibición para que las aplicaciones occidentales puedan correr también en China. Hablamos de un mercado de 1.400 millones de personas. No es un mercado chico. ¿Y querés que te diga más? ¿Por qué no le pidió que levanten las sanciones para que funcione Amazon?
Te tiro un dato para que lo entiendas de qué estamos hablando. El e-commerce, este es el negocio de Amazon, el mismo que asistió con Elon Musk a la jura de Trump. El e-commerce en China, que es el mercado más grande del mundo, mueve 1.4 billones de dólares al año. En Estados Unidos se mueven 1.23. ¿Por qué no apela a la reciprocidad frente a China, el gran adversario, a cambio de levantar la prohibición de TikTok? ¿Y es el momento para amenazar a Taiwán con quitarle el apoyo a su principal ingreso? Esto lo debilita claramente a Taiwán frente a China, porque además se canceló toda la ayuda militar, excepto la que va a Ucrania y a Israel. Hoy Taiwán no está recibiendo, y por 90 días no va a recibir ayuda de Estados Unidos. Y esto está sucediendo al mismo tiempo que Trump le ofrece a Ucrania un pacto con Rusia, en donde tiene que renunciar al territorio ocupado por Putin a cambio de un cese el fuego. ¿Y qué le ofrece a Rusia? ¿Quieren saber cómo castigaría a Rusia? Le dice: reconozco la anexión de hecho y además te voy a rebajar las sanciones si vos aceptás. Es decir, le está diciendo a Putin: te voy a dar de nuevo los ingresos para que rehagas tu ejército. Y el problema es que esto es otro divorcio con Europa, no solamente un riesgo para Ucrania. Porque una vez que se rehaga el ejército ruso, va a volver a avanzar sobre Ucrania. Ya lo hizo cuando firmó los pactos de Minsk y dijo: no voy a invadir. Invadió en el 14, invadió en el 22. Lo único que lo detiene es la falta de ejércitos. Y no es solamente Ucrania la que está en la mira de Putin, también es todo el resto de Europa, los países bálticos, Polonia, los países escandinavos. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es el juego que está haciendo Trump? Porque mientras tanto, y acá vamos a ir cerrando, porque puedo estar toda la tarde hablándoles del, si quiere, desequilibrio que está armando Trump. A veces el análisis tiene mucho que ver con las ausencias. No es tanto lo que uno ve en la foto, sino quiénes faltan en la foto. Todo esto que te estuve contando sucede mientras no hay sanciones concretas hacia China. Había prometido un arancel del 60%, no se materializó, no se volvió a mencionar. Corea del Norte, que amenaza a Corea del Sur y a Japón, dijo que aquel dictador le parece muy simpático. Se refiere al dictador de Corea del Norte, el mismo que envía tropas para ayudar a Rusia en Ucrania. Respecto a Irán, no hubo ninguna mención. Solamente dijo que va a defender a Israel, pero respecto a nuevas sanciones a Irán, no hubo mención. Respecto a Venezuela, reconoció a Edmundo González, pero no prometió ninguna medida. Y entonces, en la ausencia de crítica a los países autócratas y en el excesivo celo con que está presionando a la Alianza Occidental, ya tenemos un dato. ¿Qué es lo que busca Trump? ¿Es un hábil negociador? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero si es un hábil negociador, es mejor que muestre resultados pronto, porque la Alianza Occidental, toda la arquitectura legal y de seguridad sobre la que se basa el mundo, la que permite frenar los conflictos, se está resquebrajando. Y mientras se resquebraja, el bloque de las autocracias se sigue fortaleciendo. Y eso sí es una opinión, porque eso sí es un riesgo. Porque si las autocracias avanzan, las democracias van a retroceder. Y es mejor que Trump se apure a mostrar qué es lo que quiere lograr, porque si no las alarmas se van a seguir prendiendo. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca, esto es El Globo, me puedes encontrar en X como @NachoMDO y en Blue Sky como Nacho Montes de Oca, y también vas a encontrar datos que refuerzan lo que hablamos en este encuentro. Y vamos a seguir dándotelos porque estamos todos muy perdidos, que es lo que quiere finalmente lograr Trump. Estamos en el mismo mundo que él y él controla al país más poderoso del momento. Gracias, nos encontramos en la próxima. Una producción de Dixo. Building a business may feel like a big jump, but OnDeck Small Business Loans can help keep you afloat. With lines of credit up to $100,000 and term loans up to $250,000, OnDeck lets you choose the loan that's right for your business. As a top-rated online small business lender, OnDeck's team of loan advisors can help you find the right business loan to fit your needs. Visit OnDeck.com for more information. Depending on certain loan attributes, your business loan may be issued by OnDeck or Celtic Bank. OnDeck does not lend in North Dakota. All loans and amounts subject to lender approval. If your small business has a problem, you could say, "Ugh, just my luck." but you should say, like a good neighbor, State Farm is there. and we'll help get you back in business. Like a good neighbor, State Farm is there.